Hoy en Poniente Universo Fantástico, hablaremos de los lores de la Casa Tully, del primero hasta el último. La Casa Tully de Aguas Dulces fue la casa principal de las Tierras de los Ríos. Gobernaron la región como señores supremos del Tridente hasta la Guerra de los 5 Reyes, tras la cual fueron despojados de sus títulos y tierras por rebelarse contra el Trono de Hierro. Su asentamiento, Aguas Dulces. Su linaje se extiende desde la Edad de los Héroes como señores de Aguas Dulces. Su emblema es una trucha de plata, saltando sobre campo ondulado de azur y gules. Y su lema es familia, deber, honor. Aunque Aguas Dulces todavía posee un bosque de dioses, la Casa Tully venera la fe de los 7. Nunca fueron reyes por derecho propio. Fueron vasallos sucesivamente de los reyes del río, los reyes de la tormenta y los reyes de las Islas del Hierro. Cuando Aegon Targaryen inicia su conquista, Lord Edmund Tully es el primero de los señores del río en apoyarle, sublevándose contra Harren el Negro. En recompensa, tras la destrucción de Harrenhal, Aegon otorga a la Casa Tully el dominio de las tierras del Tridente y de las casas menores asentadas en ese territorio bajo el título de Señor Supremo del Tridente. Cuando la princesa Rhaenyra Targaryen visitó el Tridente, los hijos de Lord Tully se mantuvieron junto a ella, intentando conseguir su favor e incluso su mano. Varios años más tarde, durante la Danza de los Dragones, Lord Tully dio su apoyo a la princesa Rhaenyra, así como todos sus vasallos. Dada la vulnerabilidad geográfica de las Tierras de los Ríos, la Casa Tully ha buscado siempre alianzas en caso de invasión. Robert Baratheon se rebeló contra los Targaryen con el apoyo de las casas Stark, Arryn y Tully. La muerte de Brandon no cambió la situación, y en la misma ceremonia, Catelyn y Lysa se casaron con Eddard Stark, hermano de Brandon, y con Jon Arryn, respectivamente. Las Tierras de los Ríos fueron una localización importante en la rebelión de Robert, y Lord Hoster luchó en la Batalla de las Campanas. Su control sobre sus vasallos no era completa. Aparte de estas casas recalcitrantes, la Casa Frey retrasó su contribución hasta después de la decisiva Batalla del Tridente, finalmente tomando parte. Después de la guerra, las hijas Tully marchan a comenzar su nueva vida con sus esposos, con Ser Brynden acompañando a Lysa al Valle de Arryn para servir como caballero de la puerta. Ser Edmure Tully fue cabeza de la Casa Tully durante la invasión de las Tierras de los Ríos por parte de los Sándalos. Luchó junto a su hijo Axel en la mayoría de las 99 victorias del rey Tristífer IV. Tras la muerte del Martillo de la Justicia, se puso al mando de Lord Amistad Vance. Lord Axel Tully fue cabeza de la Casa Tully y señor de Aguas Dulces. Axel fue el hijo de Edmure Tully, con quien participó en la mayoría de las 99 victorias del rey Tristífer IV. Tras la muerte del Martillo de la Justicia, su padre se retiró bajo el mando de Lord Amistad Vance, y por ello Axel recibiría las tierras entre el Forca Roja y el Piedra Caída. Lord Axel emprendió la construcción de una fortaleza a la que llamó Aguas Dulces. Lord Elston Tully fue cabeza de la Casa Tully y señor de Aguas Dulces durante el reinado de Unfrey Teague. Apoyó la revuelta de Lord Roderick Blackwood contra la Casa Teague, siendo asesinado durante una de las batallas de la guerra. Lord Tommen Tully fue cabeza de la Casa Tully y señor de Aguas Dulces durante la invasión de las Tierras de los Ríos por los Hombres del Hierro. Tuvo un hijo bastardo, Samuel Ríos. Después de la derrota y la muerte de su hijo bastardo Samuel, Lord Tommen abandonó Aguas Dulces con todo su ejército para unirse con los demás señores ribereños, en la zona limítrofe con Árbol de los Cuervos. La estrategia no sirvió de nada y las Tierras de los Ríos cayeron ante el rey Harwin Hoare. Lord Edmund Tully fue cabeza de la Casa Tully y señor de Aguas Dulces durante la Guerra de la Conquista y el reinado de Aegon Targaryen. Fue el primer Tully en ostentar el título de Señor Supremo del Tridente y ejerció como mano del rey de Aegon Targaryen por 2 años. Cuando Aegon llegó a las Tierras de los Ríos durante la Guerra de la Conquista, se encontró con casas nobles dispuestas a luchar por él. Aunque la Casa Hoare había gobernado las Tierras del Tridente por 3 generaciones, no eran bienvenidos ni amados por sus habitantes. El rey Harren el Negro no era amado por sus señores vasallos, a quienes había obligado a trabajar y morir en la construcción de Harrenhal y a cuyos vasallos había despojado de bienes y materiales en su búsqueda insaciable de oro. Pronto los vio alzarse en su contra en el campo de batalla. La primera casa en abandonar a Harren fue la Casa Tully, liderada por Lord Edmund de Aguas Dulces. Cuando Lord Edmund fue llamado a pelear defendiendo Harrenhal, se declaró por los Targaryen, plantó su emblema sobre Aguas Dulces y marchó con sus caballeros y arqueros a reunirse con las fuerzas de Aegon. Su decisión dio valentía a otros señores del Tridente que uno por uno renunciaron a su lealtad a Harren y se declararon por Aegon. Al día siguiente de que Harren fuera quemado en Harrenhal y sus descendientes murieran con él,
Aegon aceptó el juramento de lealtad de Lord Edmund, nombrándolo Señor Supremo del Tridente. Los señores del Tridente juraron también lealtad a Aegon como rey y a Edmund como señor. Lord Prentice Tully fue cabeza de la casa Tully, como tal, señor de Aguas Dulces y señor supremo del Tridente durante los reinados de Maegor y Jaehaerys Targaryen. Fue uno de los primeros grandes señores en abandonar al rey Maegor Targaryen. Después de la muerte de Maegor, Lord Prentice se desempeñó como consejero de edictos del rey Jaehaerys Targaryen. Durante la minoría de edad del monarca, Lord Tully sugirió que el rey se casara con la hermana menor de su esposa. Eventualmente, Jaehaerys se casó con su hermana, Alysanne Targaryen. Cuando Jaehaerys alcanzó la mayoría de edad y comenzó a gobernar por derecho propio, agradeció a Lord Prentice sus servicios y lo reemplazó por Lord Alvin Massey. Lord Prentice y su esposa murieron a causa de la fiebre conocida como los escalofríos, con un día de diferencia. Lord Grover Tully fue cabeza de la casa Tully, como tal, señor de Aguas Dulces y señor supremo del Tridente durante los reinados de Jaehaerys y Viserys Targaryen. Un hijo de Lord Tully intentó cortejar a la princesa Rhaenyra Targaryen, compitiendo por su favor en un torneo. En el Gran Consejo, Lord Grover dio su apoyo al príncipe Viserys Targaryen, por sobre Laenor Velaryon, favoreciendo los derechos de sucesión por vía paterna. Durante la danza de los dragones tomó el bando de Aegon II Targaryen, pero era viejo y se encontraba postrado en cama. Su nieto, Ser Elmo Tully, lo desafió prohibiendo las marchas de las huestes y apoyando la causa de Rhaenyra Targaryen. Grover murió algún tiempo después de la batalla de Ladera, y según Hongo, por una apoplejía causada por las acciones de su nieto. Lord Elmo Tully fue cabeza de la casa Tully, como tal, señor de Aguas Dulces y señor supremo del Tridente durante la danza de los dragones. Fue nieto de Lord Grover Tully y tuvo dos hijos, Kermit y Oscar. Cuando su abuelo, Lord Grover Tully, apoyó la causa de Aegon II Targaryen y los Verdes durante la danza de los dragones, Ser Elmo lo desafió impidiendo que los hombres que éste había prometido a Aegon II salieran de Aguas Dulces. Luego de que Ser Adan Velaryon visitara Aguas Dulces a lomos del dragón Bruma, Ser Elmo lideró a las huestes de las Tierras de los Ríos en la segunda batalla de Ladera. Lord Grover falleció poco después de la batalla, y Elmo sucedió a su abuelo como señor de Aguas Dulces. Sin embargo, Lord Elmo murió tras beber agua en mal estado mientras marchaba con los negros, 49 días después. Fue sucedido por su hijo mayor, Ser Kermit Tully. Lord Kermit Tully fue cabeza de la casa Tully, como tal, señor de Aguas Dulces y señor supremo del Tridente durante la danza de los dragones. Kermit es descrito como un hombre salvaje y testarudo. Era conocido que solía emplear un lucero del alba en batalla. Tuvo un hermano menor, Oscar. En plena danza de los dragones, su padre se convirtió en señor de Aguas Dulces tras la muerte del viejo Lord Grover Tully, poco después de la segunda batalla de Ladera. Sin embargo, Lord Elmo murió 49 días después, por lo que Kermit, de 19 años, lo sucedió. Brillante y audaz, el joven Lord Kermit se convirtió en un poderoso líder para los negros que apoyaban a la reina Rhaenyra Targaryen y su hijo, el futuro Aegon III Targaryen. Durante la batalla del Camino Real, la batalla final de la Guerra Civil, Lord Kermit comandó a los muchachos, asesinando a Lord Borros Baratheon en combate singular. Los muchachos fueron recibidos en desembarco del rey después de la batalla, pero rápidamente quedaron intimidados ante Lord Cregan Stark. Fue considerado como potencial esposo para Lady Baela Targaryen. Lord Kermit se opuso al plan de Lord Nwyn Peake para casar a su hija, Lady Mirielle Peake, con el rey Aegon III Targaryen. Ser Oscar Tully fue el hijo menor de Lord Elmo Tully. Oscar es descrito como un joven caballero valeroso, aventurero y pendenciero como su hermano mayor. Como segundo hijo, era dueño de un orgullo puntilloso y estaba decidido a demostrar su valía como guerrero. Tras la muerte de Lord Grover Tully, su bisabuelo, la casa Tully ingresó finalmente a la guerra, apoyando con casi 6.000 hombres a la reina Rhaenyra Targaryen. Durante la guerra, su padre murió tras beber agua contaminada y su hermano se convirtió en señor de Aguas Dulces. Durante la batalla del Camino Real, Oscar mató a 3 hombres y fue posteriormente nombrado caballero. Llegó junto con la comitiva ribereña a las puertas de desembarco del rey, temiendo tener que enfrentarse a Lord Corlys Velaryon, asediar la ciudad o tomarla por asalto, pero en vez de eso fueron recibidos con la noticia de que Aegon II Targaryen había muerto. Tras ello, juraron lealtad a Aegon III Targaryen. En ese mismo año, Ser Oscar Tully marchó a Essos y fundó la compañía mercenaria Rompetormentas. Lord Medgar Tully fue cabeza de la casa Tully, como tal, señor de Aguas Dulces y señor supremo del Tridente.
Durante el reinado de Daeron II Targaryen, Lord Medgar participó en el torneo de Vado Ceniza, desafió a Ser un Freyardin en su primera liga y fue desmontado, siendo derrotado posteriormente en la lucha con espadas. Puede haber muerto poco después durante la gran epidemia primaveral, pues 2 años después se reporta que el nuevo señor de Aguas Dulces es un niño de 8 años. Lord Tully fue cabeza de la casa Tully, como tal, señor de Aguas Dulces y señor supremo del Tridente durante el reinado de Aerys Targaryen. Lord Tully se convirtió en cabeza de su casa en algún momento tras la gran epidemia primaveral, siendo solamente un niño. Rodeado de mujeres, algunos temían que no interviniese en el conflicto que estallaría entre los Bracken y los Blackwall cuando la bestia de Bracken se convirtiese en señor de Seto de Piedra. Lord Tully no asistió a la boda entre Lord Ambrose Butteruel y la hija de Lord Frey, y se disculpó por ello. Brindaron en su honor durante el banquete nupcial. Celia Tully fue hija de Lord Tully, señor de Aguas Dulces durante el reinado de Aegon V Targaryen. A pesar de la tradición Targaryen de casar hermanos para conservar la sangre de la antigua Valyria pura, el rey Aegon V Targaryen estaba convencido de que estas uniones incestuosas hacían más daño que bien en la descendencia de la familia. Con la ayuda de la reina Beta Blackwall, Aegon concertó los matrimonios de sus hijos con hijos e hijas de los más poderosos señores de los 7 reinos, esperando su apoyo a las reformas de su gobierno y en el fortalecimiento de su reinado, cuando los hijos de los reyes eran aún muy jóvenes. Dentro de los compromisos estaba el del príncipe Jaehaerys Targaryen y Celia. Sin embargo, el príncipe Jaehaerys se casó con su hermana, la princesa Saera, en una ceremonia secreta en contra de la voluntad de los reyes. Lord Hoster Tully fue cabeza de la casa Tully, como tal, señor de Aguas Dulces y señor supremo del Tridente durante el reinado de Robert Baratheon. De acuerdo con fuentes semicanónicas, Hoster peleó en la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, donde conoció al padre de Petyr Baelís, trabando amistad con él. Algún tiempo después de la guerra, Hoster trató de prometer a su hermano y héroe de guerra, Brynden Tully, a una dama de la casa Redwyn, pero Brynden no quiso saber nada del asunto. Esto desencadenó un conflicto entre hermanos que duró décadas. La esposa de Hoster, Minisa Went, tuvo 2 hijas, Catelyn y Lysa, y 2 hijos nacidos muertos, antes de darle un heredero, Edmure Tully. Finalmente murió en el parto, tratando de darle un segundo hijo. Su muerte entristeció profundamente a Lord Hoster, que nunca se recuperó moralmente. El matrimonio continuó siendo un tema problemático en Aguas Dulces cuando Lord Hoster le prohibió a su hija Lysa casarse con Petyr Baelís, de quien estaba embarazada. Expulsó a Petyr de Aguas Dulces y obligó a Lysa a abortar. En una ocasión, viajó a Soto de Oro con su hija Catelyn. Durante la rebelión de Robert, la hija mayor de Lord Hoster, Catelyn, estaba prometida con Brandon Stark, el heredero de Invernalia. Después de que este fuera asesinado en desembarco del rey por decreto del rey loco, Lord Hoster se unió a la rebelión y casó a su hija Catelyn con Eddard Stark, el hermano menor de Brandon y ahora señor de Invernalia, mientras su hija Lysa se casaba con Lord Jon Arryn, señor del Nido de Águilas. Varios de sus abanderados, como las casas Moton, Goldbrook, Riger y Darry, permanecieron leales a los Targaryen, por lo cual Lord Hoster entró en conflicto con ellos. A continuación, luchó en otra batalla donde fue herido por la mano del rey de aquel momento, Lord Jon Connington. Lady Catelyn Tully es la hija mayor de Lord Hoster Tully y Lady Minisa Went. Poco antes de iniciada la rebelión de Robert, se casó con Lord Eddard Stark, convirtiéndose en señora de Invernalia. Tiene 5 hijos, Robb, Sansa, Arya, Bran y Rickon. Catelyn fue ungida con los 7 aceites y nombrada en el septo de Aguas Dulces. Tuvo 2 hermanos mayores, que murieron en la infancia, lo que provocó que su padre la considerara su heredera hasta el nacimiento de su hermano menor, Edmure. Catelyn también tiene una hermana, Lysa, 2 años más joven que ella. Catelyn creció en Aguas Dulces. Era muy cercana a sus hermanos, especialmente con Lysa, con quien compartía un lenguaje secreto, así como con el joven pupilo de su padre, Petyr Baelís. A menudo se juntaba con su tío Brynden, pues su padre solía estar ocupado, y su madre enferma, hasta que murió. Tenía muy buena relación con Lord Hoster, y siempre que éste viajaba para una batalla, le decía a Catelyn que lo vigilara desde las almenas de Aguas Dulces, lo cual siempre hacía. Cuando se anunció la fecha de la boda de Catelyn, Petyr desafió a Brandon Stark un duelo por su mano. Petyr fue gravemente herido durante el duelo, y el corte final que Brandon le dio fue tan brutal, que Catelyn estaba convencida de que el joven moriría. Petyr no murió, recuperándose en Aguas Dulces durante una quincena. Catelyn no fue a verlo durante este tiempo, ni se despidió de él cuando dejó Aguas Dulces. Después del duelo,
Brandon Stark dejó Aguas Dulces también, prometiendo a Kat volver pronto para su boda. No obstante, Brandon moriría por orden del rey Aerys Targaryen tras haber desafiado la corona, ante el aparente secuestro de Lyanna Stark. Después de la muerte de Brandon, y comenzando la rebelión de Robert, Petyr envió a Catelyn una carta, que ella quemó sin leerla. Para entonces, su padre había prometido su mano al hermano menor de Brandon, Eddard Stark, ahora el señor de Invernalia. Lady Lysa Tully fue la segunda hija de Lord Hoster Tully y Lady Minisa Bent. Poco antes de la guerra del usurpador se casó con Lord Jon Arryn, un hombre mayor que su padre, por lo que se convirtió en señora del Nido de Águilas y del Valle de Arryn. Durante el matrimonio sufrió una serie de abortos y finalmente tuvo un hijo, Robert Arryn. Lysa creció en Aguas Dulces con sus hermanos Catelyn y Elmur. Era una niña tímida, agradable y con encantos. En Aguas Dulces se hizo amiga del pupilo de su padre, Petyr Baelís, heredero de los Dedos, una pequeña región en el Valle de Arryn. Durante este tiempo, Lysa se enamoró de Petyr, pero su amor no fue correspondido. Petyr se enamoró de Catelyn, quien solo lo quería como a un hermano. Cuando Catelyn se comprometió con Brandon Stark, heredero de Invernalia, Petyr desafió a Brandon en combate singular por la mano de Catelyn. Brandon ganó e hirió a Petyr, pero le perdonó la vida en consideración a las súplicas de su prometida. Lysa se ofreció a cuidar a Petyr y le dio su virginidad, pero mientras estaban juntos Petyr la llamó Catelyn. Siguieron manteniendo relaciones durante los 15 días que Petyr se mantuvo convaleciente. Lysa quedó embarazada de Petyr, pero su padre la obligó a abortar y envió a Petyr de vuelta a los Dedos. Ya que no era una doncella, sería difícil encontrarle un esposo de igual rango, pero su padre encontró un modo. La ofreció a Lord Jon Arryn, el señor del Valle de Arryn, un hombre viejo sin herederos. Ya que Lysa había probado su fertilidad y puesto que Arryn necesitaba el apoyo de Aguas Dulces durante la guerra, este accedió. Lysa se casó con Jon Arryn en la misma ceremonia que su hermana se casó con Eddard Stark. La rebelión que sus esposos lideraron fue un éxito y luego de que Robert Baratheon se convirtiera en rey, Jon Arryn fue elegido para ser la mano del rey. Debido a las circunstancias de su matrimonio y a la diferencia de edad, no hubo mucho amor entre ellos. Lysa sufrió 5 abortos, 2 en el Nido de Águilas y 3 en Desembarco del Rey, además de dar a luz 2 hijos muertos. Finalmente tuvo un hijo, Robert Arryn. Se volvió paranoica después del último aborto, viendo enemigos en todas partes. Robert fue un niño enfermizo y Lysa, quien estaba muy preocupada por su salud, le sobreprotegió y malcrió hasta límites demenciales, llegando incluso al punto de darle de mamar hasta la edad de 6 años. Durante ese tiempo vivió en Desembarco del Rey con su esposo. Comenzó una relación secreta con Petyr, a quien su esposo había traído a la corte. Petyr tenía demasiada influencia sobre ella, al punto de persuadirla para envenenar a su esposo y acusar a los Lannister del asesinato. Luego de la muerte de Jon, Lysa huyó con su hijo al Valle de Arryn y envió a su hermana una carta donde acusaba a Cersei Lannister de asesinar a su esposo, el difunto mano del rey. Lord Elmur Tully es cabeza de la casa Tully. Es el único hijo varón de Lord Hoster Tully y Lady Minisa Bent. Tiene 2 hermanas, Catelyn y Lysa. Tras la muerte de su padre se convirtió en señor de Aguas Dulces y señor supremo del Tridente, títulos que perdió durante la Guerra de los 5 Reyes. Su madre murió cuando él era muy pequeño. De joven era descrito como un muchacho de temperamento fiero pero de buen corazón. Tiene varios amigos de características similares. Se le conocen varios romances, siempre de muchacha en muchacha. En una ocasión, uno de sus objetos amorosos escogió a un cantante en vez de a él. El cantante, Ton de 7 Cauces, escribió una canción burlesca sobre Elmur, lo que llevó a un desagrado generalizado de los cantantes y bardos en general de parte de Elmur. Fue escudero de Brandon Stark en su duelo contra Petyr Baelís, y aquello Petyr nunca se lo perdonó. Ser Brynden Tully, apodado el Pez Negro, es el hermano menor de Lord Hoster Tully. Es un guerrero famoso y hábil que se hizo de una reputación durante la Guerra de los Reyes 9 Peniques. Su emblema personal es el emblema tradicional de la casa Tully, pero con un pez negro en vez de una trucha plateada. Brynden fue el segundo hijo de Lord Tully de Aguas Dulces. Al momento de su nacimiento, su hermano mayor Hoster tenía 5 años. Los hermanos permanecieron cercanos durante su niñez. Tras ser escudero de Lord Arry, Brynden fue nombrado caballero y, durante la Guerra de los Reyes 9 Peniques, dejó las tierras de los ríos para pelear contra la banda de los 9. Peleó junto a Ser Barristan Selmy y ganó renombre y fama por los 7 reinos. Cuando volvió a Aguas Dulces, la relación con su hermano Hoster se vio afectada después de que Brynden rehusara casarse con la mujer escogida por su hermano para acrecentar la fortuna de la familia. Este hecho llevó a años de alejamiento y peleas. Durante una de estas peleas, cuando Lord Hoster lo llamó la oveja negra de la familia,
Brinden sostuvo que ya que su emblema era un pez, él sería el pez negro, adoptando desde entonces su propio emblema con una trucha negra. Tras la rebelión de Robert, acompañó a su sobrina Lisatuya al valle de Arryn, donde sirvió a la casa Arryn. Por sus años de lealtad, Lord Jon Arryn lo nombró Caballero de la Puerta, una posición de gran honor en el valle. Estos fueron los señores de la casa Tully, del primero hasta el último. Gracias por estar. Y nos reencontramos en el próximo video. Suscríbete para más historias, y descubre conmigo este fantástico universo.